Atención inmediata. El tablero geopolítico de América Latina ha sufrido una fractura sin precedentes que pone a todo el hemisferio al borde de un conflicto armado directo. En una decisión que ha dejado a la Casa Blanca en estado de choque absoluto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado la expulsión inmediata y definitiva de todos los agentes de la DEA, el FBI y cualquier asesor militar estadounidense en territorio mexicano. Esta medida drástica, calificada por Washington como una declaración de hostilidad abierta, surge tras las amenazas sistemáticas de Donald Trump de lanzar incursiones militares unilaterales para atacar a los cárteles en suelo soberano. Pero lo que ha elevado la atención a niveles de alerta roja no es solo la salida de los agentes norteamericanos, sino el vacío que ha sido llenado instantáneamente por el Kremlin. Informes de inteligencia satelital de última generación confirman que Vladimir Putin, aprovechando la ruptura de México con el mando norteamericano, ha enviado una flota de refuerzos estratégicos y asesores de élite hacia las costas mexicanas. No se trata de una simple misión diplomática. Estamos ante el despliegue de unidades tácticas que incluyen sistemas de defensa antiaérea que ahora apuntan directamente hacia el norte. Mientras tanto, en los pasillos del Pentágono, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth han convocado a una reunión de emergencia para evaluar una respuesta de fuerza total. La doctrina Monroe ha sido desafiada en su propio corazón. La presidenta Sheinbaum ha declarado ante la nación que México no será más el patio trasero de nadie y que cualquier bota extranjera que intente cruzar la frontera sin permiso será considerada un objetivo de guerra. La tensión es asfixiante. En la frontera norte, el despliegue de tropas estadounidenses ha pasado de 10,000 a 50,000 efectivos en menos de 24 horas, una movilización masiva que recuerda los prolegómenos de las mayores invasiones de la historia. El mundo observa con pavor cómo el conflicto que comenzó con la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro en Caracas se ha metastatizado en una crisis continental que involucra a las superpotencias nucleares en las puertas mismas de Texas y California. Rusia ha manoteado la mesa y ha marcado su nuevo territorio en el hemisferio occidental, blindando su alianza con México de la misma forma que lo hizo con los activos petroleros en Venezuela. El plan de Donald Trump de gobernar la región bajo su puño de hierro se ha topado con un muro de acero ruso y una resistencia mexicana que nadie en su administración supo prever. En este preciso instante, el espacio aéreo del Caribe y el Golfo de México se ha convertido en un avispero de cazas de quinta generación y drones de reconocimiento que se vigilan mutuamente, esperando el primer disparo que desencadene el cataclismo. México se planta, el oso ruso ruge en el Caribe y el imperio estadounidense se prepara para lo que podría ser la confrontación más sangrienta del siglo XXI. La situación ha escalado a un punto de no retorno. Fuentes internas desde el Palacio Nacional sugieren que la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha firmado la orden de expulsión, sino que ha autorizado la confiscación de todos los activos tecnológicos y bases de datos que la DEA mantenía en territorio mexicano. Se rumorea que la cifra de información clasificada robada a los Estados Unidos asciende a más de 1,000 terabytes de datos de inteligencia compartida, un golpe letal para la seguridad nacional de Washington. Mientras tanto, el despliegue ruso no es solo una promesa diplomática. Se confirma la llegada al puerto de Veracruz de 3 buques de carga pesada escoltados por fragatas armadas con misiles hipersónicos Zircón, capaces de hundir cualquier portaaviones en un radio de 1,000 kilómetros. La narrativa oficial rusa sostiene que están allí para ejercicios de defensa mutua, pero la realidad sobre el terreno es mucho más aterradora. Se informa que asesores de las fuerzas especiales Spetsnaz ya están desplegados en la zona fronteriza, entrenando unidades de élite mexicanas en tácticas de guerra asimétrica. La reacción en Washington ha sido un estallido de furia volcánica. Donald Trump
En un mensaje emitido desde el búnker de la Casa Blanca, ha calificado a Sheinbaum como una amenaza existencial más peligrosa que cualquier cartel de la droga. El Pentágono ha elevado el estado de alerta a DEFCON 2, un nivel que no se veía desde la crisis de los misiles en Cuba. Las sanciones económicas impuestas a México han sido brutales y fulminantes. Se ha congelado el acceso de México al sistema bancario internacional SWIFT y se han bloqueado remesas por un valor de más de 60,000 millones de dólares anuales, intentando asfixiar la economía mexicana en cuestión de horas. Sin embargo, este bloqueo ha tenido un efecto boomerang. China ha intervenido de inmediato, inyectando un fondo de rescate de 100,000 millones de dólares en yuanes para estabilizar el peso mexicano, consolidando un bloque antihegemónico que rodea a los Estados Unidos. En las calles de la Ciudad de México, el fervor nacionalista está en su punto máximo, pero también el pánico. Informes de inteligencia indican que agentes de la CIA que quedaron rezagados están intentando desestabilizar el gobierno mediante sabotajes en la red eléctrica y el suministro de agua, provocando apagones masivos que afectan a más de 20 millones de personas. La presidenta, lejos de retroceder, ha aparecido en cadena nacional con un semblante de acero, denunciando que estos ataques son actos de terrorismo de Estado por parte de Washington. La tensión en la frontera es un polvorín a punto de estallar. Los francotiradores estadounidenses tienen órdenes de disparar a cualquier objeto que cruce la línea divisoria, mientras que del lado mexicano, los nuevos sistemas de radar rusos han bloqueado las señales de los drones de vigilancia de Texas. Estamos presenciando el fin de la era de la cooperación y el inicio de una era de confrontación total. La geografía ha condenado a estos dos países a ser vecinos, pero la política los ha convertido en enemigos mortales que ahora se miran a través de la mira de un fusil, con el apoyo de las potencias más poderosas del planeta, respaldando cada movimiento. El pánico se ha apoderado de las altas esferas del poder en Washington, mientras los informes de inteligencia sugieren que la infiltración rusa en México es 10 veces mayor de lo que se admitió inicialmente. No se trata solo de barcos y asesores. Se estima que Rusia ha transferido más de 50,000 millones de dólares en equipo bélico de última generación, incluyendo sistemas de guerra electrónica que han dejado ciegas a las bases militares estadounidenses en Texas y Arizona. La presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto de desafío sin precedentes, ha ordenado el cierre total de los grifos de petróleo y gas que fluyen hacia el norte, una medida que ha disparado los precios de la energía en los Estados Unidos en un 1000% en cuestión de horas. En las ciudades fronterizas, la situación es apocalíptica. La DEA, en un intento desesperado por no abandonar sus posiciones, ha intentado resistir la expulsión con armas en la mano, lo que ha provocado tiroteos masivos en los centros de operaciones de Ciudad Juárez y Tijuana. Se informa que más de 200 agentes estadounidenses han sido arrestados y encadenados en prisiones de máxima seguridad, donde, según fuentes internas, los interrogatorios son brutales. Mientras tanto, el Kremlin ha enviado un mensaje claro. Cualquier intento de rescate por parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos será respondido con un ataque nuclear táctico sobre los activos navales en el Pacífico. El presidente Donald Trump, fuera de sí, ha sido grabado en el despacho Oval gritando órdenes de invasión total, golpeando su escritorio con tal furia que ha destruido documentos clasificados mientras exige la cabeza de los líderes mexicanos. La Casa Blanca está en llamas, no físicamente, sino por la presión de una derrota geopolítica que amenaza con borrar la influencia estadounidense de todo el continente. Analistas militares sugieren que México ha activado una red de espionaje dentro de los propios Estados Unidos, utilizando a miles de agentes encubiertos para sabotear infraestructuras críticas en Los Ángeles y Houston. La economía mundial está en caída libre. Las bolsas de valores han cerrado
ante el temor de una tercera guerra mundial que ha comenzado no en Europa, sino en el patio trasero de la mayor potencia del mundo. Putin ha logrado lo impensable. Ha trasladado el frente de batalla a la frontera sur de su mayor enemigo, convirtiendo a México en una fortaleza inexpugnable, armada con tecnología rusa y financiada con el oro negro que Washington ya no puede tocar. La tensión es tan alta que incluso los satélites de vigilancia captan el movimiento masivo de civiles huyendo de ambos lados, temiendo que el primer misil hipersónico ruso sea lanzado desde suelo mexicano en cualquier segundo. La guerra de información ha dado un giro macabro que ha dejado al mundo en un estado de parálisis total. Tras la toma de las oficinas de la DEA en la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha filtrado documentos que revelan la mayor conspiración de corrupción en la historia de la humanidad. Según estos archivos, que ahora están bajo custodia de la inteligencia rusa, altos mandos del Pentágono y directivos de las agencias de inteligencia estadounidenses habrían lavado la astronómica cifra de $1,000 millones a través de pactos secretos con los cárteles durante las últimas 3 décadas. Se alega que este dinero no solo financiaba campañas políticas en Washington, sino que se utilizaba para construir una red de prisiones clandestinas y centros de experimentación en territorio latinoamericano. La revelación ha provocado un estallido de furia dentro de los propios Estados Unidos, donde la población, asfixiada por la inflación y el desabastecimiento, ha comenzado a marchar hacia los centros de poder. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el ambiente es de absoluta locura. Informes filtrados por personal de servicio describen a un Donald Trump fuera de control, recorriendo los pasillos del ala oeste, gritando órdenes incoherentes y lanzando objetos contra las paredes de cristal. Se dice que el presidente, en un ataque de ira tras conocer que los radares rusos han bloqueado el sistema de posicionamiento global en todo el suroeste del país, ordenó el arresto inmediato de su propio gabinete de seguridad, acusándolos de traición. La paranoia es tan profunda que el secretario de Estado Marco Rubio ha sido visto custodiado por fuerzas de seguridad privadas, temiendo que sus propios guardaespaldas lo entreguen a las autoridades mexicanas a cambio de inmunidad. En el frente militar, la situación ha superado cualquier ficción previa. Los aviones de combate Sukhoi 57 rusos han comenzado a realizar patrullajes conjuntos con la Fuerza Aérea Mexicana sobre el Mar de Cortés, desafiando abiertamente la superioridad aérea estadounidense. Se ha confirmado la instalación de baterías de misiles Iskander en puntos estratégicos de la Sierra Madre, con un alcance que cubre todas las bases militares desde California hasta Florida. El Kremlin no solo ha enviado armas, ha enviado a sus científicos más brillantes para activar un escudo electromagnético que, según los expertos, podría apagar la red eléctrica de toda la costa oeste de los Estados Unidos con solo apretar un botón. La presidenta Sheinbaum ha ignorado todas las llamadas de la Organización de las Naciones Unidas, declarando que la soberanía no se negocia con invasores ni con corruptos que han saqueado las riquezas de México durante siglos. En las calles de Texas y Arizona, el gobierno estadounidense ha declarado la ley marcial, desplegando tanques en las autopistas para contener a millones de personas que intentan cruzar hacia el sur, buscando refugio ante el inminente estallido nuclear que parece inevitable. La ironía es absoluta. El muro que Trump prometió construir para detener a los migrantes es ahora la barrera que mantiene a los estadounidenses atrapados en una zona de guerra potencial, mientras Rusia y México consolidan una alianza de hierro que ha cambiado el eje del poder mundial para siempre. El reloj del juicio final ha comenzado a sonar con una fuerza ensordecedora en la línea divisoria entre México y los Estados Unidos. La frontera, antes una zona de intercambio comercial, se ha transformado en el campo de batalla más tecnificado y brutal del planeta. Informes de combate en tiempo real indican
que las fuerzas rusas han desplegado el sistema de defensa costera Bastión en las playas de Baja California, bloqueando cualquier intento de la Marina estadounidense de realizar un desembarco anfibio. Pero lo más aterrador ocurre bajo tierra. Se ha descubierto que México, con ayuda de ingenieros de combate de élite, ha construido una red de megatúneles blindados que llegan hasta las profundidades de bases militares clave en Texas. No son túneles para contrabando, son arterias de guerra por donde circulan tanques ligeros y escuadrones de asalto listos para golpear el corazón de la defensa norteamericana. La respuesta de Donald Trump ha sido de una agresividad maníaca. Se informa que el presidente ha dado la orden de utilizar armas químicas no letales y gases paralizantes sobre las ciudades fronterizas mexicanas para despejar el camino a una invasión terrestre. Sin embargo, este ataque fue neutralizado en segundos por la tecnología de interferencia rusa, devolviendo las nubes tóxicas hacia el propio territorio estadounidense por un cambio climático artificial provocado por satélites rusos. La cifra de bajas en el lado estadounidense debido a sus propios ataques fallidos asciende a miles, sumiendo a estados como Nuevo México en un caos humanitario total. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una medida final que ha dejado al mundo sin aliento. Ha firmado un tratado de defensa nuclear compartida con Moscú, permitiendo que Rusia instale silos de misiles intercontinentales en territorio mexicano. La Casa Blanca ha respondido con un ultimátum de 6 horas para que México retire los misiles o enfrentará la aniquilación total. Pero la presidenta, lejos de temblar, ha aparecido en los balcones del Palacio Nacional ante 1 millón de personas, quemando públicamente el tratado de extradición con los Estados Unidos. Se rumorea que dentro de las cárceles mexicanas, los agentes de la DEA capturados están siendo sometidos a humillaciones públicas, obligados a confesar ante las cámaras de televisión global cómo orquestaron el saqueo de México bajo las órdenes de Washington. El secretario de Defensa de los Estados Unidos ha dimitido en protesta, afirmando que Trump está llevando al país a un suicidio colectivo. En este momento, las flotas nucleares de ambos países están a menos de 100 kilómetros de distancia en el Golfo de México, con los sistemas de disparo activados. La economía de los Estados Unidos ha colapsado oficialmente. El dólar ha perdido el 90% de su valor en un solo día, convirtiéndose en papel sin valor, mientras el peso mexicano, respaldado por el oro ruso y el petróleo, se encumbra como la nueva moneda de reserva del continente. Estamos presenciando no solo una guerra, sino el entierro de una superpotencia y el nacimiento de un nuevo orden mundial liderado por la alianza entre el águila azteca y el oso siberiano. El desenlace de esta crisis ha reescrito las leyes de la historia moderna en un movimiento que ha dejado a la administración de Donald Trump en la ruina política absoluta. Se ha confirmado que las fuerzas especiales de México y Rusia han tomado el control total de las principales infraestructuras de datos en la frontera, exponiendo al mundo la fase final de su plan, la desarticulación del sistema financiero estadounidense desde adentro. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su última comparecencia, ha revelado que México ya no reconoce la deuda externa con los Estados Unidos, declarándola nula debido a los daños centenarios de la guerra contra las drogas orquestada por la DEA. Mientras tanto, el caos en Washington ha alcanzado niveles de demencia. Se informa que Donald Trump ha sido visto en el búnker de Mar-a-Lago, completamente aislado, gritando a pantallas vacías mientras sus generales desertan en masa hacia territorio neutral. El Pentágono, temiendo una represalia nuclear rusa que borraría Nueva York y Washington del mapa en menos de 10 minutos, ha firmado un armisticio secreto con el Kremlin a espaldas del presidente. Este acuerdo establece la retirada total de las tropas estadounidenses de la frontera sur y el reconocimiento de la nueva zona de influencia ruso-mexicana en todo el Caribe.
El impacto es devastador. Los Estados Unidos han dejado de ser la policía del mundo para convertirse en una nación fracturada y sitiada por sus propios errores. En las prisiones de máxima seguridad de México, los altos mandos de la DEA que no lograron escapar están siendo juzgados por tribunales internacionales creados bajo el auspicio de la nueva Alianza Global, enfrentando penas de cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y saqueo financiero sistemático que supera los 500.000 millones de dólares. El mundo ha cambiado de piel. La bandera rusa ondea junto a la mexicana en puestos de vigilancia desde Matamoros hasta Tijuana, simbolizando el fin de 2 siglos de dominio anglosajón en América. Vladimir Putin ha consolidado su victoria estratégica más grande sin disparar un solo misil intercontinental, simplemente moviendo las piezas necesarias para que el gigante del norte colapsara bajo el peso de su propia arrogancia. México surge ahora como la potencia hegemónica de la región, una fortaleza inexpugnable que ha demostrado que con aliados poderosos y una voluntad de acero es posible doblar el brazo del imperio más grande de la historia. La era de la unipolaridad ha muerto y sobre sus cenizas se levanta un nuevo orden donde la soberanía mexicana, protegida por el escudo de Moscú, dicta las reglas del juego. La tensión ha dado paso a una paz armada, una calma tensa, donde el mundo sabe que cualquier intento de Washington por recuperar su antigua gloria será pagado por el fuego hipersónico que ahora vigila el río Bravo. El guión de la historia ha sido reescrito con sangre, oro y una alianza que nadie creyó posible, pero que hoy es la realidad absoluta que domina el planeta.